especialidad neurológica clínica en el Hospital del Universitario Antonio Pedro de la Universidad Federal Julense UF Niterol del Brasil Paz, y actualmente presidenta de la Sociedad Cruceña de Neurología. Paz, presidenta. Entonces le damos la bienvenida, por favor. Gracias. ¿Lo podemos apagar? Sí, para que aquí, por favor. Ya. Bueno. Buenas tardes. Vamos a iniciar las jornadas de neurología. Agradecemos al comité organizador por la invitación y arrancamos con un poquito de cambio en cuanto a la temática. Ahora vamos a hablar sobre actualización en el diagnóstico y manejo del síndrome de Guillain-Barré. Esta presentación tiene como contenido hablar acerca de la introducción, la historia natural, los steps, que son los pasos, la sospecha y diagnóstico de tratamiento. Es importante reconocer siempre a los ilustres que se encargaron de dar el nombre a la investigación de esta patología, denominada antiguamente Landry-Guillain-Barré-Strauss, y actualmente conocida como polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, IDP. Sabemos que esta patología tiene origen autoinmune provocado por alteraciones de los anticuerpos y es la causa más frecuente de parálisis generalizada aguda o subaguda. Es una patología cosmopolita, no respeta edad, sexo, raza, aparece en todo el mundo y es la más frecuente en el sexo masculino. La causa no se sabe. Pero es un poco importante recordar qué es el Guillain-Barré. Definiendo, es una inflamación del sistema nervioso periférico con algunas excepciones, como la subvariante de encefalitis de Bickerstaff. En cuanto al diagnóstico, es importante recordar que el diagnóstico está basado en una buena historia clínica apoyada con un examen neurológico y con apoyo de estudios complementarios. Ayer mismo mencionábamos que la semiología es importante en esta patología. Entonces, describiremos en cuanto a la historia clínica como debilidad muscular flácida, bilateral, generalmente simétrica, ascendente, con algunas excepciones que son las causas variantes o subvariantes del Guillain-Barré. En cuanto al examen neurológico minucioso que haremos, las primeras semanas o inicio de la patología muchas veces podemos encontrar al inicio una hiporreflexia, que posteriormente se transformará en arreflexia de instalación aguda según vamos a evidenciar los criterios de Britton. Además del paciente presentar las parestesias o dolor neuropático, muy característico de esta patología. Es importante en esta revisión que hagamos los criterios de Britton, que son los que más se encajan para la definición y una buena descripción de este síndrome. Dentro de estos criterios tenemos niveles de evidencia, nivel de evidencia 1, 2, 3 y 4. Cuando la evidencia es el 1, es donde existe mayor seguridad y certeza que estamos frente a un síndrome de Guillain-Barré. Y esto lo describe con la debilidad muscular flácida que acabamos de describir, la presencia o alteración de los reflejos con hiporreflexia o arreflexia, y generalmente la presentación monofásica, con una presentación de un nadir de las 12 a los 28 días de presentación de este cuadro, y la alteración en el líquido cefalorraquídeo con un aumento de las proteínas y las células prácticamente se mantienen iguales, lo que se conoce como disociación albuminocitológica. Y además es importante hacer un diagnóstico diferencial y que no encaje dentro del criterio de otros cuadros y que esté más relacionado a lo que estamos hablando de un Guillain-Barré. En este cuadro es importante, según esta revisión de Fuente Correa en 2021, la clasificación del síndrome de Guillain-Barré y subtipos, que son el sensitivo motor clásico o IDP, el motor puro, el paraparético, el faringeo cérvico-braquial, el que se compromete con parálisis facial bilateral con parestesias, el sensitivo puro, el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis del tronco cerebral o de Bickerstaff. Hablando de los subtipos de Guillain-Barré, diríamos que el IDP, el más común, el clásico,
en un 30-85% es más frecuente encontrar en Norteamérica y Europa, con la clásica descripción que acabamos de hacer. En cuanto a los hallazgos en el estudio de conducción nerviosa, es clásica descripción de una polineuropatía desmielinizante. En cuanto a los anticuerpos, son desconocidos en este tipo de presentación. En cuanto al NAMA, o neuropatía axonal motora aguda, que es un 5 a 70% más común en Asia del Sur y Latinoamérica, tiene las características de presentación de Guillain-Barré como motor puro, pero también muy raras veces se puede estar comprometida los nervios craneanos, más es de presentación motora. Y los hallazgos en la conducción nerviosa también está más comprometida la polineuropatía axonal y la sensorial prácticamente se mantiene normal. Y GM1B, GD1A y GAL-NAC están presentes en este tipo o subtipo NAMA. El otro subtipo, que es el NASMA o neuropatía axonal sensitivo motora aguda, es muy parecido o similar al NAMA, un 20% más común en China. Tiene esta misma presentación, solo que es una presentación más grave de Guillain-Barré y que tiene afectación de una polineuropatía axonal potencial con alteraciones de sensorial reducida por la presencia motora sensitiva y la presencia de los anticuerpos GM1, 1B, 1A están presentes o han sido hallados en este tipo de presentación o subtipo. En cambio, en el síndrome de Miller-Fisher, que es un 4 a 25%, tiene la característica presentación de una ataxia, oftalmoplegia y arreflexia. Generalmente los estudios de neuroconducción pueden estar normal en la mayoría de los casos, con discretos cambios en la conducción sensorial, y los anticuerpos presentes son el GQ1B y GT1A. Y la más rara presentación o la variante facio cérvico-braquial, que es la alteración con una debilidad marcada en los núcleos orofaringios, faciales y del cuello y en los hombros, tiene generalmente hallazgos de conducción con el compromiso en estas zonas de presentación, tanto en los brazos y con un patrón de desmielinización en la zona axonal. Y el anticuerpo presente es el GT1A en este tipo de variante. Entonces, pasando al contenido 2, es importante mencionar la historia natural y fisiopatología de este cuadro. ¿Por qué es importante hablar de ello? Por la clínica de mortalidad y morbilidad que puede presentar. Tenemos una mortalidad de 3.5 a 12%, y de estos requieren un soporte ventilatorio un 25% de esos pacientes. Y la recuperación se puede dar en semanas a meses, hasta un 20% puede quedar con secuelas a largo plazo, presentándose una recaída de un 0.04%. En todo el mundo existen de 10 a 20 casos por millón de habitantes. ¿Y cómo es la presentación monofásica del que hablábamos? La mayoría de los pacientes que han tenido este tipo de cuadro comienzan desde el día cero con un cuadro infeccioso, sea bacteriano o viral, que puede comenzar hasta 6 semanas previas al inicio de la sintomatología clínica, donde comienza el cuadro ascendente hasta 4 semanas, con la clínica ya descrita de debilidad, parestesias, alteraciones en los reflejos. Y luego se presenta la zona de estado o de meseta, que puede incluir de 2 a 4 semanas. Posteriormente viene la etapa de recuperación. Existe una discapacidad máxima que es alcanzada alrededor de las 2 semanas, y 2/3 de estos pacientes refieren una infección alrededor de las 6 semanas previas. Es importante reconocer un poco acerca de la fisiopatología. Hablábamos que esta es una enfermedad autoinmune o inmunomediada. Entonces ahí tiene mucho que ver estos virus y estas bacterias. Las más comunes encontradas son el Campylobacter jejuni en un 26 a 41%, seguida del Mycoplasma pneumoniae hasta un 30%, posteriormente el citomegalovirus de 10 a 22%, posteriormente vienen los otros virus del Epstein-Barr, 10%, Zika, y los virus que también han sido motivo de estudio en años anteriores acerca del COVID,
y otros tipos de patologías que han estado relacionados con estos cuadros. En cuanto a las vacunas, la presentación de estos estudios mencionan que hasta el momento no hay una descripción clara de que fueran las vacunas el inicio de este cuadro. Solamente en la historia queda que en la época de 1976, cuando hubo el ingreso de la vacuna contra la influenza porcina, hubo la época en la que le atribuyeron a unos soldados, no a un ejército no americano, que fueron vacunados por estas vacunas, las cuales sospecharon que podría darle la enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios claros que involucren que la vacuna podría estar incluida en este síndrome. Y es importante mencionar en cuanto a la fisiopatología que estos virus que tienen una cápsula, una membrana externa, presentan una alteración muy característica a lo que asemeja a nuestros anticuerpos, uniéndose y los cuales van a introducir hacia los nodos de Ranvier, alterando todo lo que es la parte de la mielina, provocando una inflamación y dando una alteración tanto en la sensibilidad o en la parte motora de la enfermedad, involucrándole a los nervios. Prácticamente serían como un caballo de Troya que viene a introducirse y a alterar la parte autoinmune. Entonces, es importante, además de esta descripción fisiopatológica, hacer un diagnóstico diferencial, porque sabemos que al ser una enfermedad autoinmune, puede involucrar y semejar a muchas patologías que tienen la característica clínica, como la neuropatía periférica, o también como el CIDP, que viene siendo la prolongación del Guillain-Barré por la presentación más crónica de esta patología, la intoxicación por plomo, arsénico o talio, así como las parálisis por la garrapata o borreliosis, algunas alteraciones de la glucosa o deficiencia severa de la vitamina B1. Otras alteraciones que debemos hacer un diagnóstico diferencial es la miastenia gravis, el síndrome de Lambert-Eaton, el botulismo, o las afectaciones a neuronas motoras como la poliomielitis, que gracias a Dios hasta el momento no surgieron brotes de este cuadro, pero es importante tenerlo en cuenta, en mente, por el síndrome postpolio, o las alteraciones de las raíces nerviosas como la enfermedad de Lyme, la radiculitis por citomegalovirus, el VIH o las malignidades leptomeningias, o la enfermedad muscular como las enfermedades mitocondriales como rhabdomiolisis aguda, polimiositis o dermatomiositis, y aquellas otras que involucran al sistema nervioso central, sobre todo si se trata de una encefalitis de Bickerstaff, hacer un diagnóstico diferencial con las encefalitis o las mielitis transversas por compresión medular. Entonces, avanzando en cuanto al contenido, debemos hablar de los steps, los pasos. ¿Qué son estos pasos? Un grupo de entendidos en este cuadro para hacer un consenso y darnos una guía, que si bien esta guía nos ayuda a todo el mundo para ver qué pasos deberíamos seguir para tratar a un paciente. ¿Cuándo sospechar Guillain-Barré? ¿Cómo diagnosticar el Guillain-Barré? ¿Cuándo admitir en UCI? ¿Cómo iniciar el tratamiento? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? El monitoreo que debemos hacer y tratar las complicaciones tempranas, así como la progresión clínica, la predicción del desenlace y la rehabilitación que involucra este paciente. Entonces, ellos nos mencionan cuándo sospechar el Guillain-Barré, y creo que aquí todos estamos preparados ya para hablar de la clínica lesiva ascendente bilateral, seguida de parestesias distales o hipoestesias, al examen clínico neurológico, una buena evaluación con hipo o arreflexia posteriormente, y ya presente las disautonomías que pueden alterar la parte cardíaca, respiratoria, dándonos incluso en estos cuadros dolor muscular, radicular o neuropático, que van a ser motivo también más adelante de tratar a este tipo de pacientes. Entonces, ya habiendo mencionado cómo diagnosticar el Guillain-Barré, tenemos aquí criterios necesarios que hemos descrito ya con la clínica minuciosa, con la debilidad, la alteración de los reflejos,
que están disminuidos o ausentes, y los criterios que soportan este diagnóstico: la fase progresiva, que dura hasta 4 semanas, la simetría que debe presentar con signos y síntomas, los síntomas sensitivos leves que nos pueden hacer alterar algunos pares craneales, la disfunción autonómica como taquicardia, bradicardia, alteraciones respiratorias, la presencia del dolor muscular o radicular en las extremidades, las proteínas, manteniéndose la celularidad, la alteración citológica que mencionábamos, y algunos cambios en el estudio del electroneurodiagnóstico o de la alteración neuropática con amplitud, retraso en relación a una electroneuromiografía normal. Sin embargo, fuera de esto, es importante y vital hacer un cuadro hemático, comprobando cómo está nuestro hemograma completo, la glicemia, los electrolitos, la función renal y las enzimas hepáticas, porque es importante hacer el diagnóstico diferencial que habíamos mencionado. Entonces, para no ser muy redundante, ya tenemos la historia clínica. El estudio del líquido cefalorraquídeo es bastante importante por esa disociación albúmino-citológica, donde hemos dicho que las proteínas están aumentadas y el conteo celular se mantiene. Pero debemos tomar en cuenta que incluso la primera semana el líquido puede mantenerse normal. Quizás a veces nos lleva a repetir en una segunda o tercera semana el estudio del líquido cefalorraquídeo, pero la clínica es mandatoria, como siempre nos enseñaron. El estudio electrodiagnóstico muchas veces no son necesarios cuando ya tenemos clara la clínica, pero son importantes y útiles para identificar las presentaciones atípicas, aquellas que no presentan de forma ascendente, o las variantes como la fascio brachiocrural o la encefalitis de Bickerstaff. En cuanto a las imágenes, diremos que la resonancia magnética es útil para descartar otros diagnósticos diferenciales o una encefalitis de Bickerstaff. ¿Cuándo ingresar a UCI? Es importante tener en cuenta esto: la dificultad respiratoria, la disfunción cardiovascular severa o una disfagia severa con alteración del reflejo tusígeno o una debilidad rápidamente progresiva. Para ello es importante ver, valorar los signos clínicos, evaluar los gases arteriales anormales, la oximetría, tomando en cuenta la disminución rápida de la función respiratoria. Estos pacientes van a requerir ventilación mecánica, o en una disfunción cardiovascular es importante, se encuentran disminuidas, hay un riesgo de neumonía por aspiración. Asimismo, esta predicción que nos permite evaluar el SGRIS score es un cálculo de probabilidad para que un paciente con Guillain-Barré llegue rápidamente a una ventilación mecánica después de una semana de evaluación. ¿Y qué evalúa esto? Es un puntaje de 0 a 7 puntos. Toma en cuenta la debilidad desde el momento de su ingreso. Menor evolución, mayor puntaje. Mayores días, el puntaje es menor. Si existe una debilidad facial o vulvar al ingreso, presente o ausente, ya toma un puntaje. Y se toma en cuenta la escala de la fuerza muscular, tomando en cuenta la valoración de la fuerza motora que hemos aprendido. Cuanto menor puntaje, mayor puntaje de score. Y este puntaje nos va a determinar si es un score bajo, es menos riesgoso que el paciente ingrese a una ventilación mecánica. Si el score está en 3 a 4, el riesgo es intermedio, un 24%. Y si el score es más alto, el riesgo es mayor que ese paciente ingrese a ventilación. Se evalúa el puntaje de discapacidad que el paciente se encuentra. Sabemos que en una escala de 0, el paciente no presenta ningún tipo de discapacidad. En cambio, un puntaje de 3, el paciente ya camina con ayuda, requiere de un apoyo. O si el paciente ya está en una escala de 4, prácticamente ya casi en postración,
o está en escala de 5 con ventilación mecánica o 6 y hasta en muerte, para saber en qué situación y bajo qué puntaje y score tenemos a un paciente para el pronóstico de estos cuadros. ¿Y cuándo iniciar el tratamiento específico? Tomando en cuenta las indicaciones absolutas y relativas. Estas indicaciones absolutas nos dicen cuando el paciente tiene incapacidad de caminar 10 metros, y eso puede suceder incluso antes de las 4 semanas de inicio de los síntomas. O las relativas, que son aquella incapacidad con amenaza de la vida, aquella incapacidad rápidamente progresiva con pérdida de fuerza antigravitatoria menor a 24 horas y una disfunción autonómica con compromiso de parálisis vulvar o insuficiencia respiratoria, que existen también las variantes. Para ello usamos esta guía de tratamiento y es importante, sabemos, y las revisiones nos indican que el tratamiento que está en boga y continuamos utilizando es la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Hasta la época, todas las guías apuntan que estos dos tratamientos son igual de efectivas. Ni una es más, ni una es menos, tomando en cuenta que la facilidad de la inmunoglobulina es más fácil prácticamente de administrar y tenemos disponible en nuestros centros hospitalarios. Ahora, sabemos que al ser una enfermedad autoinmune con compromiso de inflamación de la mielina, ¿qué habla acerca de los corticoides? Existen muchos estudios, han hecho estudios randomizados, todos ellos concluyen que los corticoides no sirven. Prácticamente han retrasado la evolución del cuadro. Entonces, no podemos inventarnos lo que los estudiosos y las guías dicen. No podemos utilizar corticoides en estos cuadros. En cuanto a los efectos adversos, tanto de la inmunoglobulina como la plasmaféresis, continúan siendo ambas presentando anafilaxia, reacciones eczematosas, infecciones, infarto agudo de miocardio, sobrecarga de volumen, igual que la plasmaféresis puede haber hipocalcemia, hipomagnesemia, hipotensión, todas ellas pueden ser tratadas ante el riesgo de vida de nuestro paciente. ¿Y qué del monitoreo de la progresión? ¿Cómo sabemos si nuestro paciente está evolucionando favorablemente? Tomando en cuenta estos 5 parámetros. La función respiratoria. Hemos hablado que es importante y vital tomar el uso de la musculatura accesoria con el conteo de la respiración. Menor a 19 respiraciones por minuto, ¿cómo está su capacidad vital? La presión inspiratoria, la presión expiratoria, la regla 20-30-40 es importante para evaluar el riesgo de la falla respiratoria. Cuando hay una capacidad vital menor a 20 centímetros cúbicos o una presión inspiratoria menor a 30 centímetros por agua o presión expiratoria menor a 40. Ojo, riesgo, monitoreo de progresión. Y es importante tomar en cuenta la fuerza muscular del cuello, el brazo, las piernas para ver la evolución de nuestro paciente. Si hay un reflejo de tos y la deglución y una disfunción autonómica, tomando en cuenta los parámetros del electrocardiograma, la presión arterial, la función vesical e intestinal. Es importante tomar estos parámetros para el monitoreo tempranas. Es importante y es vital saber que todos los pacientes hospitalizados vemos la presencia de úlceras, las infecciones asociadas agudas al efecto de sepsis que pueden presentar, las famosas trombosis venosas profundas por postración. Entonces, tomar en cuenta ya las medidas, las medias Kendall, las medias de soporte para evitar todos estos posturales y las específicas del Guillain-Barré como la incapacidad de deglución, las úlceras corneales o las contracturas. Tomar en cuenta también el dolor, la ansiedad y la alucinación que presenta ese paciente y también ser bastante empáticos y cuidadosos. Cuando vemos que un paciente está en terapia y nosotros con el colega o con el médico de la terapia podemos hablar el estado del paciente, ojo, ese paciente puede estar despierto y escuchándonos. El hecho de que no quiere decir que él esté prácticamente inconsciente, está todavía ahí y debemos tener conciencia y evaluar que ese paciente está presente. El manejo de las fluctuaciones
iniciado el tratamiento, 40% de esos pacientes con plasmaféresis o inmunoglobulina no responden las primeras semanas. Y estas fluctuaciones se observan en un 6 a 10% de esos pacientes. Son progresiones de la enfermedad posterior a los 2 meses y después de incluso haber tenido una mejoría luego de haber iniciado el tratamiento. Entonces, ahí nos viene una pregunta. ¿Será conveniente utilizar una segunda dosis de inmunoglobulina en esos casos? No. Las guías y todos los consensos mencionan que no hubo una respuesta favorable o más por el contrario. Vieron que existe un peor pronóstico para aquellos que intentaron usar una segunda dosis de inmunoglobulina en esos pacientes ya tratados anteriormente. Entonces, en cuanto a la predicción del desenlace, usualmente estos pacientes tienen una recuperación extensiva hasta el primer año de recuperación y 80% de esos pacientes se recuperan por lo menos hasta los 6 meses después de iniciada la enfermedad y solo un 3 a 10% puede llegar a la mortalidad, sobre todo por causas cardiovasculares y respiratorias. Y en ello es importante tomar en cuenta esta escala de EGOS, que nos habla sobre la edad de ese paciente, el pronóstico o la presencia de diarrea y las comorbilidades que ese paciente podría tener. Y el puntaje viene igual, de 1 a 7. Mayor puntaje, peor predicción, peor desenlace. Menor puntaje, mejor pronóstico. Y acabando los pasos, es importante planear la rehabilitación. Algo importante que hoy en la mañana hablábamos del apoyo y la terapia en equipo. No solo trabaja aquí el neurólogo o el médico de la terapia, trabaja todo el equipo. Y el equipo debe estar desde el primer momento ayudando en el movimiento de ese paciente. Tanto con bicicleta, el monitoreo del dolor con el manejo farmacológico adecuado, el apoyo psicológico para estos pacientes por el distrés y el cuadro que conlleva la enfermedad. Y bueno, gracias. Acabamos.